Cuando un contenedor tiene mercancía peligrosa, la naviera, el puerto y todos los operadores alrededor tienen que aplicar protocolos alrededor de este tipo de mercancías, ¿sí? Porque no es lo mismo mover camisetas que mover químicos explosivos, corrosivos o inflamables, ¿no? Por eso aparecen directamente al transporte internacional cobros por mercancías peligrosas. E incluso ustedes lo pueden ver ya sea cotizado o facturado como recargo por mercancías peligrosas, ¿no? Además pueden ser sorprendentemente altos, ¿no? No es un cobro por clase de mercancía específica. Recordemos que dentro de la clasificación de mercancías peligrosas hay 9 grupos, pero ¿qué pasa? Este es un recargo general por manejo de mercancías peligrosas. Punto. Y se aplica a cualquier carga que esté clasificada dentro del Código de Mercancías Peligrosas, es decir, a las 9 clases. Y tienen matices importantes. Bueno, este cobro o recargo lo hacen directamente las líneas navieras, pero también hay que decir algo, y es que no siempre las navieras están dispuestas a aceptar este tipo de mercancías. Como quien dice, se reservan el derecho de embarque. Por ejemplo, las mercancías de la clase 1, que son explosivos, muchas navieras no aceptan esta clasificación y si lo hacen, puede ser solo algunos subgrupos de esta clase. Por ejemplo, en el caso del subgrupo 6.2, que son mercancías infecciosas, son muy restringidas y esto hace que se genere dificultad al encontrar espacios para viajes internacionales y se genera impaciencia por parte del empresario que requiere el servicio. Bueno, y del grupo 7, por ejemplo, que son mercancías radiactivas, también vamos a encontrar restricciones, ¿sí? Y si los aceptan, vamos a ver que son navieras con buques corrientes, que son buques autorizados, que tienen unas condiciones de seguridad altísimas, ¿no? Y son viajes también restringidos. Ahora, este recargo al flete por mercancías peligrosas, ¿qué cubre? Porque no solo es pagarlo y ya. Van a encontrar en sus facturas un valor total o desgloses de este cobro, ¿sí? Y van a verse ítems como por ejemplo el manejo documental especializado, revisión y validación de la declaración de mercancía peligrosa, segregación en puerto y a bordo, según el Código de la Mercancía Peligrosa, espacio especial y restricciones de este IVA de acuerdo a la mercancía, manipulación diferenciada en terminal y en buque. Otra cosa pueden ser procesos adicionales de seguridad. Todo esto se refiere al recargo por mercancías peligrosas. Ahora, ¿de qué depende este recargo? Va a depender del código o del número de las Naciones Unidas que acompaña la mercancía peligrosa. Bueno, también va a depender del origen y del destino, porque resulta que hay regulaciones locales que hacen que este cobro sea valorado de manera diferente o especial, es decir, es taxativo del lugar de origen o de destino, o del puerto de paso. También va a depender de la disponibilidad del barco y terminal para esa clase. Hay que ver que si una línea naviera acepta el transporte de mercancías peligrosas, no todos los buques van a estar aptos o con la infraestructura, por decirlo así, dispuesta para todas las clases. Y lo mismo va a ocurrir cuando uno entra a analizar los espacios portuarios. No todos los espacios portuarios van a estar aptos para el almacenamiento, disposición y manipulación de este tipo de cargas. Bueno, también se analiza la cantidad a transportar, el tipo de embalaje, por ejemplo, ¿sí? Que se cumpla con las regulaciones internacionales para el tipo de mercancía peligrosa que se está transportando, porque eso se revisa y se controla de manera muy disciplinada. Y otra cosa, y puede estar atado también a la ruta, porque resulta que algunas zonas cobran costos adicionales, ¿sí? A este recargo que les estoy nombrando, básicamente porque se tiene que hacer un transbordo, ¿sí? Venía una ruta y es lo suficientemente extensa esa distancia como para decir que se debe por obligación hacer un par en un determinado lugar, bajar esa carga, el buque del lugar de origen o con el que zarpó la mercancía no va a continuar, se descarga la mercancía, se sube a otro buque
ese transbordo, esa disposición muy temporal de ese contenedor en esa terminal portuaria hace que ese lugar pueda llegar a generar un cobro extra. Bueno, ¿por qué? Porque así es, porque su infraestructura tal vez no está tan apta, y si está apta tiene que hacer un esfuerzo para que el nivel de peligrosidad disminuya o al menos esté controlado. ¿Listo? Muy bien. Revisemos ahora los recargos en el puerto, porque una cosa es lo que cobra la naviera y otra los espacios donde se hará la maniobra de recepción y entrega de la carga a nivel internacional, es decir, las zonas portuarias. Estos recargos del puerto se pueden causar tanto en origen como en destino y serán facturados por la terminal portuaria. ¿Por qué? Porque cada terminal tiene tarifas distintas, pero más allá de que sean tarifas distintas, los recargos sí se van a encontrar de una manera uniforme alrededor del mundo. El primero de ellos es el manejo de mercancías peligrosas, y este es un cargo portuario por manipular un contenedor declarado como mercancía peligrosa. Este recargo cubre el uso de zonas especiales, equipos de seguridad, operarios certificados. ¿Por qué? Porque estas mercancías no van a ser manipuladas por alguien que no esté calificado. Bueno, y también cubre todo lo que vamos a conocer como protocolos de emergencia. Todo esto va a estar incluido allí. El otro cobro que aparece es la segregación en patio. ¿Qué es? Este recargo es de carácter operativo, no es de tiempo. Bueno, y se cobra por ubicar el contenedor en una zona especial de ese patio o de esa zona portuaria. Básicamente respetando la segregación que exige el mismo código de las mercancías peligrosas. ¿Por qué se cobra? Porque el puerto debe de mover equipos para colocar el contenedor en una zona específica, separarlo de otras cargas según sus incompatibilidades al ser cargas de mercancía peligrosa. ¿Listo? Utilizar áreas limitadas y específicas del patio, que suelen ser más costosas para la terminal, debido a que la infraestructura que se debe de tener debe de generar control de temperatura, aireación, altura, electricidad permanente, ¿no? Pueden estar también realizando movimientos adicionales de ese contenedor para mantener esa segregación, ¿sí? Y mantener la mayor distancia posible de los contenedores que también pueden llegar a tener mercancías o grupos de riesgo que puedan alterar la tranquilidad del patio. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuándo se genera? Siempre que la carga peligrosa entra en puerto, incluso si sale dentro del tiempo o días libres, ahí se va a generar. Este es un recargo por operación, no por día. Entonces, es un cobro por la logística especial de ubicar el contenedor en un área separada dentro de ese patio o dentro de esa terminal. Bueno, y eso va a ser absolutamente claro y demostrable en la facturación. Y está también el cobro por almacenamiento especial. Es decir, si el contenedor de mercancía peligrosa entra a almacenamiento, las tarifas suelen ser más altas por riesgo adicional. Pero, ¿de qué se trata este cobro? Es el costo por almacenar un contenedor con mercancía peligrosa dentro de la terminal cuando excede el tiempo libre. Y se cobra porque la carga peligrosa, al permanecer más tiempo en la terminal, requiere personal especializado de supervisión, mayor seguridad perimetral, mayor control según la mercancía peligrosa, procedimientos internos más estrictos, seguros más costosos, acceso restringido y mayor responsabilidad de la terminal. Bueno, y se genera cuando el contenedor se queda en la terminal más allá del tiempo libre. Es decir, este cobro pertenece a las demoras que les comentaba hace un momento, solo que al ser carga peligrosa, su cobro varía. Y al ser así, es un cobro por día de permanencia. Es decir,
el costo por el tiempo que el contenedor permanece almacenado en puerto bajo condiciones especiales, fuera del tiempo libre que se da a las unidades para su operación aduanera y logística dentro del puerto o la terminal portuaria. Bueno, ahora, uno podría pensar, ¿por qué ambos existen si los dos recargos implican áreas especiales? Porque son diferentes para la terminal. Cuando se habla de la segregación, es el costo de mover, posicionar y operar el contenedor en una zona de seguridad. Y este es un cobro 100% logístico y operativo. Y cuando hablamos del almacenamiento especial, es el costo de mantener ese contenedor durante el tiempo que permanece ahí. Los dos son servicios distintos, aunque se relacionan con el manejo de las mercancías peligrosas dentro de un área delimitada que puede ser un puerto o una terminal o una zona portuaria, no importa cómo la denominemos. Bueno, están también los recargos del transporte terrestre y los quiero explicar porque si bien estoy dando información del transporte marítimo, es importante hablar de los cobros que ocurren en el terrestre, más si existe una operación combinada como el transporte multimodal o continuaciones de viaje en sí, que haga que el contenedor una vez arriba al puerto no se nacionaliza ahí, sino que lo hace en una aduana diferente y lo que dice el contrato es que ese transporte internacional se extienda un poco más por el tema de la operación. Por lo menos aquí en Colombia, según el tipo de mercancía y ruta, se puede aplicar un recargo por mercancía peligrosa a nivel terrestre. ¿Quién lo cobra? El transportador o el operador de carga terrestre. ¿Qué cubre este cobro? Vehículos adecuados, permiso de transporte de mercancías peligrosas y el tema de mayor riesgo operativo. Se trabaja el servicio de escoltas también y este es un cobro que suele aparecer incluso por exigencia normativa. Resulta que para ciertas clases de mercancías peligrosas como los explosivos se requiere servicio de escolta. Bueno, hay otro recargo terrestre que es por tiempo de espera. Resulta que si el transportador debe esperar debido a inspecciones o protocolos adicionales, aparece este recargo. Bueno, me tocó esperar. O sea, yo venía destinado para 5 minutos y me tocó esperarme 1 hora. Aparece el recargo. ¿Listo? Vamos a encontrar otros recargos como los causados por documentación de mercancía peligrosa, que pueden incluir servicios como la verificación de las mercancías, la misma declaración o el documento que declara que son mercancías peligrosas, la verificación del embalaje. No es cualquier embalaje, es un embalaje que tiene que estar certificado según la clasificación en naturaleza de la mercancía y estos en órdenes internacionales. Bueno, lo mismo que la verificación de etiquetas junto con su riesgo, ¿no? Entonces, son etiquetas y son etiquetas de riesgo. ¿Qué otro cobro? La revisión del número de unidades de las mercancías junto con el número de las Naciones Unidas, en donde se identifica de manera clara y universal esa mercancía peligrosa. Y también la revisión de la compatibilidad del contenedor versus la carga. ¿Listo? Bien, también pueden aparecer un cobro por ventilación o por refrigeración especial. Y estos es por si el producto químico requiere condiciones específicas de temperatura o ambiente controlado. Es decir, las mercancías peligrosas exigen, aparte de segregación, ambiente, temperatura, aireación, espacios amplios y personal calificado. Y de acuerdo a su naturaleza y clasificación, más servicios incluso, ¿no? Vamos a encontrar otros cobros por inspecciones especiales de antinarcóticos y estos son seleccionados por riesgos especiales adicionales a los de su propia naturaleza. De forma técnica se conocen como mercancías o como productos precursores. De esto podríamos hablar de forma independiente más adelante porque es un tema que es muy interesante y que vale la pena tratarlo a profundidad. Bueno, y por último, hay algunos puertos que pueden generar cobros por inspección de seguridad o bomberos.
especialmente si hay derrames o fugas. Básicamente no hay que subestimar a este tipo de naturalezas o de mercancías. Bien. Estos son algunos de los cobros en cuanto a las mercancías peligrosas que en verdad son un capítulo bien especial dentro de los recargos al transporte marítimo. Ahora, cuando la carga requiere cadena de frío, la lógica cambia por completo. Y aquí hablamos de los famosísimos reefers o refrigerados. Los contenedores refrigerados son otra liga, porque no solo están moviendo una caja, están moviendo un ambiente controlado, una temperatura precisa que no puede fallar. Por eso surgen recargos que la naviera genera o cobra, porque los refrigerados implican consumo energético y monitoreo constante. No quiere decir que las peligrosas no lo tengan, lo que pasa es que aquí ya entramos en otra área o en otro tipo de mercancía. Bueno, y aparece un primer cobro, que es el recargo por contenedor refrigerado. Este recargo es aplicado por la naviera para cubrir la energía, el monitoreo, la operación técnica y la administración especializada requerida para garantizar el correcto funcionamiento de un contenedor refrigerado durante el viaje, ¿no? La carga desde el lugar de origen hasta la carga en el lugar de destino. ¿Qué costos incluye o qué costos cubre? Está obviamente la energía eléctrica durante el viaje, los cables, conexiones y equipos necesarios. Y es curioso pensar, ¿me van a cobrar el cable? Pues sí. Monitoreos y registro de temperatura, atmósfera y funcionamiento del equipo, revisar que todo esté bien. Bueno, intervenciones técnicas a bordo, cuando es necesario, personal técnico allí. ¿Listo? Certificaciones y documentación operativa del equipo para que todo funcione de manera correcta. Otro cobro va a ser el cobro por conexión a energía, ya sea en el lugar de origen o en el lugar de destino. Y este es un cobro por conexión que debe de tener el contenedor cuando está en puerto y puede venir separado del recargo del contenedor refrigerado. Además, sí puedo decir que es un cobro que logra generar algo de confusión en logística. ¿Por qué? Porque el servicio ocurre en el puerto, pero lo factura la naviera. Y la razón tiene que ver con quién administra el contenedor y cómo fluye la facturación dentro de la cadena. Entonces, les explico. ¿Por qué la naviera cobra la conexión a energía del contenedor si el servicio se da en el puerto? Primero, porque la naviera es responsable del contenedor refrigerado mientras está bajo su custodia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el contenedor refrigerado está en el puerto, sigue siendo parte del equipo de la naviera, no del puerto. Aunque físicamente esté en el patio, el contenedor sigue bajo la custodia de la naviera, es su responsabilidad operativa y su responsabilidad técnica. Es decir, el control de temperatura, integridad de la carga y lo que se deriva de toda esta operación está bajo la tutela de la naviera. Por eso lo cobra la naviera y la naviera traslada este costo al cliente. Lo cobra el puerto a la naviera y la naviera se lo traslada al cliente. Ese es el orden. Entonces, hay que tener en cuenta esto. No importa que el contenedor esté en el puerto por alguna razón, ya sea por carga y descargue o sencillamente un transbordo, este recargo sí o sí es propio de la línea naviera. Segundo, ¿por qué el puerto le factura el servicio a la naviera, no al importador o al exportador? Y es debido a que el puerto no tiene relación comercial directa con el cliente de la carga. Su cliente es la naviera, ¿sí? Y si el cliente no tiene relación directa con la naviera, será el agente de carga quien administre este cobro a su cliente. Entonces el flujo se vería algo como: el puerto cobra la energía a la naviera. La naviera pasa el costo al importador o al exportador, o en su defecto al agente de carga, y este a su vez al importador o al exportador. Y esto sí va a depender de cómo esté establecida esta cadena. Va a ser igual que el THC o el movimiento en las terminales portuarias,
que son servicios en puerto, pero los factura la naviera porque es su contrato con la terminal portuaria. Bueno, además, la naviera controla los tiempos y la trazabilidad del contenedor refrigerado, ya que es su obligación de llevar ese registro del tiempo exacto de conexión, el monitoreo básico, y va a depender también del puerto en donde se encuentre, ¿cierto? La mano de obra para que conecte y desconecte la unidad, todos los cambios de enchufe y su ocupación, ya sea dentro o fuera del buque, todo lo que tiene que ver con los movimientos del contenedor refrigerado dentro del patio o dentro de la terminal portuaria. Es realmente una infraestructura especial para el manejo de los contenedores refrigerados. Como esos datos los maneja la naviera, es ella quien puede hacer el desglose de cobro para el cliente. Entonces, si se fijan, estos servicios que cubren la conexión de energía, aunque ocurren físicamente en el puerto, forman parte de la cadena de frío de la naviera. ¿Por qué? Porque es ella quien los administra. Sé que todo esto es curioso y por eso es importante tenerlo claro. Bueno, y otro punto que se establece dentro de la logística de la operación del refrigerado, y es básicamente que se debe de advertir como algo simplificado, es decir, que se realiza de esta manera porque solamente va a haber un solo interlocutor. Si el puerto cobrara directamente a los exportadores o a los importadores, podría llegar a existir una doble facturación, pueden existir conflictos sobre tiempos, inconsistencias de información, o los procesos sencillamente van a ser más lentos porque mientras uno le dice al otro y el otro sabe qué es lo que tiene que hacer, puede pasar tiempo. Bueno, por eso la industria estandarizó: la naviera paga el puerto y luego la naviera cobra al cliente, y va a ser muchísimo más fluida la información. También vamos a encontrar un cobro que se conoce como la inspección previa al viaje. Esto lo realiza la naviera sobre un contenedor refrigerado antes de entregarlo al exportador o cargarlo en el buque. El objetivo es garantizar que el contenedor funcione correctamente y pueda mantener la temperatura requerida durante todo el transporte internacional. Entonces, ¿cómo funciona? Se verifica que el compresor, el ventilador y el sistema de refrigeración funcionen. Básicamente es eso, ¿cierto? Que va a existir una integridad de aislamiento, y esto lo que va a permitir es que no hayan fugas de frío por ninguna de las paredes porque todas están en perfectas condiciones, es decir, no van a haber defectos. Bueno, ¿qué otra cosa hace esta revisión? Que confirma que la temperatura que el contenedor indica coincide con la configuración solicitada por el cliente. Además, que tiene a cargo la limpieza, y esto va a evitar contaminaciones de los alimentos, por ejemplo, o si se cargan mercancías farmacéuticas o químicos de carácter sensible. Este tipo de revisiones lo que hace es generar un mayor control y pues obviamente es un cobro adicional. ¿Por qué lo cobra la naviera? Porque aunque la inspección ocurre físicamente antes de la entrega del contenedor, a veces en el puerto o a veces en el patio de la naviera, el contenedor, como les decía, sigue siendo propiedad y responsabilidad de la línea, ¿sí? Y el servicio es parte del contrato de transporte con el cliente, no del puerto. Y es un servicio adicional porque la naviera invierte personal, tiempo y documentación para certificar que el contenedor está listo. Además, que evita reclamaciones posteriores por fallas en el equipo o pérdida de carga, y así lo que hacen es protegerse como empresa ante el cliente, ¿no? Y a su vez también protegen al cliente porque están haciendo una verificación muy profunda. Entonces, se puede decir que la inspección previa al viaje del contenedor es un chequeo técnico que asegura que el contenedor refrigerado pueda transportar la carga sin problemas. La naviera lo cobra porque básicamente lo que hace es gestionar y certificar ese contenedor, incluso si la revisión ocurre físicamente en el puerto o en su propio patio.
Bueno, vemos otro cobro que se vuelve frecuente en el manejo de perecederos y es el de ventilación y control de atmósfera de la carga. Este es un recargo que la naviera aplica por servicios especiales en contenedores refrigerados relacionados con la calidad del aire y la atmósfera dentro del contenedor. ¿Qué pasa con esta ventilación? Pues básicamente lo que hace es mantener una circulación de aire dentro del contenedor y se usa principalmente para frutas, vegetales o productos que generen gases durante el transporte, ¿sí? Y su objetivo está en evitar acumulación de CO2 o etileno, y esto ayuda obviamente a reducir humedad excesiva o condensación. Lo mismo que ayuda a mantener frescura y evita daños por oxidación a la misma carga. Bueno, en el caso de la atmósfera controlada, este es un servicio más sofisticado, se podría decir. ¿Por qué? Porque se ajusta a la composición del aire dentro del contenedor. Se controla el nivel de oxígeno, el O2, lo que vamos a conocer como O2. También lo que hace es establecer una nivelación en el dióxido de carbono y la humedad relativa. Todo esto se da porque su objetivo es ralentizar la maduración de frutas o productos sensibles, ¿sí? Lo que va a ayudar este control es a prolongar la vida útil y mantener la calidad durante los trayectos que son un poco más extensos. ¿Y por qué se cobra de manera puntual? ¿Por qué? Porque implica equipamiento especial y monitoreo constante, además que va a requerir tecnología y personal adicional. Y la naviera lo factura porque es un servicio que ella proporciona y certifica, incluso si ocurre dentro del contenedor mientras está en el puerto o en el mismo tránsito internacional, que pues obviamente tiene toda la tutela, ¿no? Veamos ahora el cobro sobre las temperaturas bajas en extremo. Este es un recargo que la naviera aplica cuando la carga debe viajar a temperaturas muy bajas, incluso por el rango típico de operación, que suelen ser menos 18 grados centígrados a menos 20 grados. Bueno, ¿por qué se cobra? Porque mantener temperaturas muy bajas implica mayor consumo energético y más esfuerzo del equipo refrigerado. Concretamente lo que ocurre es que el compresor baja mucho más tiempo y con más potencia, ¿cierto? Esas temperaturas lo que hace que va a trabajar al doble y esto aumenta el desgaste de la máquina. Se van a requerir ajustes técnicos previos, se necesita monitoreo más frecuente, ¿sí? Y en algunos casos la naviera usa equipos especiales, se van a conocer como super refrigerados. Bueno, entonces es un cobro por mantener temperaturas muy bajas y es especialmente cuando los valores están por debajo de los 20 grados centígrados o más. Esto ya son temperaturas extremas en la cadena de frío. Y no es un cobro por cualquier temperatura bajo cero, sino por temperaturas que exigen un rendimiento superior al refrigerado estándar o condiciones típicas especiales. ¿Para qué tipo de mercancías se podría llegar a exigir estos rangos de temperatura? Para pescados ultra congelados, carnes premium para exportación, helados o productos lácteos de carácter especial, vacunas o productos biomédicos o químicos que requieren una temperatura ultra baja. Y aquí hay algo que casi nadie les explica, y es que el puerto cada vez que genera una conexión eléctrica, cada hora de encendido, cada revisión, pues todo eso lo va a cobrar. ¿Por qué? Porque un contenedor refrigerado es básicamente una nevera industrial gigante. Si la desconectas, si la carga se pierde, si las condiciones no son óptimas, pues tiene que existir un responsable, ¿cierto? Y haciendo acá una extensión que me acordé en el transporte terrestre, ¿qué pasa? Si el camión no tiene toma de fuerza para refrigerados, toca usar un generador y eso también va a tener un costo especial. ¿Listo? Bien.